Estamos con Eduardo de Laudano y con Fabián Vena. Fabián Vena desde chiquitito. Eduardo, ¿dónde naciste? Nací en Buenos Aires, ¿En qué lugar? en el Sanatorio Roche, ¿Y por qué naciste ahí? ¿Tus viejos vivían ahí? porque mi padre y mi madre vivían en Buenos Aires. ¿En qué barrio? Vivían en Florida, entre Lavalle y la que sigue y Corrientes. Ahí vivían en un departamento. Así que microcentro. Pleno centro, sí. ¿Y qué hacían ahí en Buenos Aires? Mi madre trabajaba en una... No trabajaba, porque no es... Porque era mi abuela la que tenía una pensión cerca de ahí y las tres hermanas trabajaban con ella, estaban con ella. Y papá en ese momento era corredor de galletitas Bagley. ¿Vos hasta qué edad viviste ahí? ¿Cómo? ¿Hasta qué edad viviste? Muy chiquito. A los 2 años me fui a Mercedes. ¿Y ahí? Nos vinimos a Mercedes. ¿Y dónde te instalaste ahí? No, miento. A Luján primero. A Luján primero. Papá puso un hotel ahí. Tenía un hotel. ¿Sigue estando? Sigue estando. Se llamaba El Aldeano, ahora no sé cómo se llama. En la calle San Martín, la basílica acá, entras en la calle San Martín de este lado, mano derecha. Un lindo hotel, era con un balcón alto. Era así yo. No, Che, ¿cómo pasó de las Bagley al hotel? Mira, tengo 80 años, no se olviden. No me acuerdo, esa parte no me acuerdo cómo es. Porque fue como cambio de rubro rotundo. Totalmente. Se asoció con mi abuela, con la suegra de él, ¿no? Ya estaba casado con mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Alicia, como mi hermana. ¿Y el apellido? Fernández Moján. Fernández Almeida. Almeida. Y ese fue el apellido de mi madre. Y mi abuela era Martín y Corena, era vasca. ¿Ellos habían nacido acá o venían de España? No. ¿O Francia? Todos vinieron, todos estaban, pero vivían en González Chávez. Después se vinieron para Buenos Aires. La familia de mi madre. Mi padre vino de Italia. ¿Tu papá era italiano? Mi papá era italiano. Mi papá vino en la generación entre la Primera y la Segunda Guerra. Ya se hablaba en la Segunda que se venía y papá... Disparó. Papá, un amigo, qué sé yo, se vinieron para acá. Entonces, fueron primero a Luján a trabajar. Trabajaban con los maristas, en la iglesia de los maristas. Ahí conoció a mamá. ¿Que trabajaba ahí también? No, mamá vivía ahí. Ah. Mamá vivía Era ahí. Luján. Sí, ¿por qué? No me pregunté, porque también vivía en Mercedes, mamá. Pero pusieron el hotel, le fue muy bien, lo vendieron y papá se vino a Mercedes, puso el negocio. ¿Negocio de? De la Pícola Galería, se llamaba, la pequeña galería, que tenía todas cuadros de él, todos estos cuadros son de él. ¿Pintaba tu papá? Papá pintaba, sí, y mi abuelo también. Sí. ¿Y autodidacta o no? No, estudió en Italia, en Trieste. Papá es triestino. Que son bellísimos los cuadros. Sí, pintaba muy bien. Los cuadros están repartidos porque yo tuve una idea. Si los tengo todos yo, ¿para qué los quiero todos yo? Que caminen, que vayan por Mercedes. Hay en muchas casas cuadros de papá, muchas. ¿Y él no se dedicaba a la pintura? ¿No era pintor de venta de cuadros? Sí, pintaba, le encargaban retratos, por ejemplo, pero en general pintaba lo que él quería. Papá adoró el paisaje mercedino, del campo. Tiene muchos cuadros del campo, ¿no? Que acá no están. No, acá tenés religiosos. Sí, bueno. Yo soy religioso por papá, no por mamá. Mamá es religioso también, pero papá era de una fe absoluta. Era italiano, no te olvides. Claro. ¿Viste? Era un ser... ¿Y de qué iglesia? ¿Cómo? ¿De qué iglesia? Católica, apostólica, romana. No, pero digo, ¿a qué iglesia iba Mercedes? Acá, catedral. La catedral. A la catedral. A San Patricio íbamos porque mamá estaba con la comisión
vos viste cómo soy. Sí, sí, sí. Entonces cuando se hacían las ferias, bueno, papá, pero el papá era catedral, me llevaba a mí. ¿A qué edad te fuiste a Mercedes? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías en Mercedes? Y 4 años tendría, ¿no? Ah, seguías chiquito. Era muy chiquito, muy chiquito, sí. Y me decía que tenía un negocio en la 20 entre 25 y 27. Exactamente. De objetos, que era como algo nuevo en Mercedes, ¿no? Sí, porque todo era más bazar. Claro. En un auto que era un Forte, que era maravilloso. Tengo recuerdos muy lindos. ¿Qué época era? ¿De Era- 50, 60? ¿Qué época era? Y no, yo nací en el 43, así que Así que eras en el 50. 50 más o menos. Mercedes era otra, totalmente distinta, ¿no? Papá era rotario, lo nombraron rotario y ahí conocí mucha gente, gente muy buena, muy buena. Los rotarios, personas muy... No sé si seguirán. ¿Y el Rotary Club sigue? ¿Ah, sigue? Sí, claro. Hay varias sedes, hay una en la 40 que iba Roberto. Claro, ese es la sucursal. Claro. Porque había un central y una sucursal. Bueno, y ahora te cuento la parte que yo quiero contar. Quiero hacer un homenaje a mis 2 abuelos. A mi abuelo materno primero. Mi abuelo materno tuvo 3 hijas. Alicia, mi madre, Hilda, la madre de Patricia Ferrer, y Sarita, la madre de Cristina y Luz María Silvestre. Ellas son Silvestre. Nos dejó una biblioteca, era de 1890, imagínate, una persona muy culta, una biblioteca hermosísima. Yo no le daba bola, hablando muy pronto. Un día, aburrido, a los 14 años, decidí empezar a ver qué hay. En mi familia leían todos, papá, mamá, tía Hilda, tío Roberto, todos leían. Yo era el único que no, esas cosas de adolescente. Saco así, al voleo directamente, saco así, saqué La guerra y la paz de León Tolstoy. Nunca más dejé de leer. Me metí tanto en lo que era la literatura, lo que era conocer otros mundos. Yo vivía en Mercedes, era chico, no conocía más que eso y Buenos Aires. Y de golpe estar con Napoleón en la guerra, con los rusos, ver cómo quemaban las ciudades, venía Napoleón y ellos quemaban antes la ciudad. Es una hermosura, una hermosura. Bueno, de ahí leí todo. Quiero agradecer también a Berto Taverne. Berto Taverne en Mercedes fue una persona importantísima. Fundó una biblioteca circulante personal, donde ahí yo agregué toda la literatura desde 1950 en adelante. Todo Borges, todo Silvina Bullrich, todo Beatriz Guido, todo Luis Malch, todos directamente. Eso fue posterior, pero lo de Berto Taverne es importantísimo. Esa biblioteca fue fantástica. Bueno, sigo con ahora mi abuelo paterno, el italiano también, triestino, que en ese momento era austrohúngaro, porque pertenecía al imperio, claro. Vos sabés cómo ha sido Europa, se han juntado y se han... Papá fue nombrado cónsul italiano, ¿no?, por el gobierno de Italia y directamente dejó el negocio, lo siguió mamá un tiempo, pero era imposible ya. Entonces se vendió el negocio y se dedicaba a eso. Y papá tenía muchas fiestas, muchas salidas, muchos bailes, muchas recepciones acá en Buenos Aires. Y entonces me dejaban con mi abuelo. Entonces yo ponía como concepto así fundamental que dormía en la cama de mis padres y que mi abuelo viniera a estar conmigo hasta que yo me durmiera. Y mi abuelo venía, mi abuelo era un ser pintor también. Yo lo quiero muchísimo, lo quise y lo quiero muchísimo.
Entonces, mi abuelo, en vez de contarme Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, qué sé yo, Robin Hood, no. Me cantaba la Traviata, me cantaba la Bohème, me cantaba Tosca, me cantaba Turandot, completas me las cantaba. Empezaba, 3 horas después seguía cantando. Y yo no estaba durmiendo. Y él fue el que me abrió las puertas del teatro. Por eso mis obras tienen mucho de ópera. Quienes hayan visto, por ejemplo, La Bella y la Bestia, o hayan visto Romeo y Julieta, o hayan visto Peter Pan, ¿no? Sabrán que la música para mí es fundamental, fundamental. Mi abuelo, gracias a Dios, vivió mucho, vivió 96 años. Los cuentos de mi abuelo, me sentaba a contar cuentos. Mi abuelo hablaba el dialecto friulano del norte, ¿no? Pero yo lo entendía. Parece mentira, yo era chico, 5 años, 4 años, y lo entendía. Mis primas no lo entendían, pero yo lo entendía. No sé por qué. Hay una cosa, apenas nací yo, mi padre en brazos ya me empezó a hablar en italiano. No lo sé escribir, pero hablo perfectamente italiano. Y las películas las miro y tapo las traducciones para escucharlas. Eso son los recuerdos de mis ancestros, digamos. Mi padre fue la música. Mi padre fue el primero que me llevó a escuchar a Malkusinski, un gran pianista. Hay una anécdota hermosa. Estaba en el escenario tocando, hacía frío y había una estufa de gas encendida y se cortaron las luces. Y seguía tocando en la oscuridad con la luz que lo iluminaba. Tenía unos pelos blancos largos. Era como verlo a Chopin tocando el piano, porque era especialista en Chopin. Un gran pianista. Bueno, después Teatro Colón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso de la mano de papá. ¿Eh? De la mano de papá. De papá, de la mano de papá. Papá me enseñó a pintar un cuadro nada más, porque no nos poníamos de acuerdo. Yo quería hacer una cosa y él me decía que tenía que hacer otra. Él me quería enseñar y yo quería hacer lo que yo quería. Así que hice un solo cuadro que debe andar por ahí. Chiquito así, y nada más. Pero me encantaba la pintura de él. Papá manejaba la espátula. Eso está hecho una espátula, por ejemplo. Mis obras tenían mucho color. Salomé, por ejemplo. Buscaba climas a través del color, pero de las emociones de los personajes, ¿no? Hasta que un día dije, esto es papá. Yo miraba los cuadros de papá y eran los colores de los cuadros de papá. Dijo, bueno, basta. La próxima obra, blanco todo, traje blanco, piso, acto sin palabras. Ahí fue donde pude separar, digamos, de alguna manera, la influencia paterna. Es así, el arte es así. La primera sinfonía de Beethoven es casi una sinfonía de Haydn, su maestro, ¿no? Se va prolongando la historia a través de eso. No es que uno nace de gajo, no. O sea, tu primer maestro fue tu abuelo y tu padre. Claro, claro. ¿Y influencia de mamá? No, mamá totalmente distinta. Mamá estaba en la comisión de pipi, comisión de tanto. Gestión. Exactamente. ¿Y a vos cómo te fue con la gestión? Digamos, como creador, venimos bien, influencia sí, artística, como creador, pero una vez, sobre todo en los lugares donde vive, tiene que también tener una mirada de gestor, ¿no? O sea, ocuparse de los recursos para hacer la obra, de gestionar el tema de la actuación, las primeras obras que hice, el que me llevó al Teatro Thalía, que fue el primer teatro mío, que dirigía la señora de Milesi, ¿no? Una gran mujer en esa época, muy audaz para esa época. Fue Berto Taverne, porque yo iba ahí, me quedaba y veía obras de teatro ahí. Tenía una biblioteca fantástica. Ahí conocí autores, Henry Miller, por ejemplo, que en casa jamás
Primero porque era un escándalo, Henry Miller. Bueno, entonces el teatro era vocacional y se hacía cargo el teatro con lo que recaudaba, no tenía ese problema. Después me pasé a La Barca y fue lo mismo, eran independientes. Después de La Barca es cuando me ofrece Carlitos Ilac, que no sé si la gente de Mercedes se la puede recordar. Carlitos Ilac fue el que me llevó a la Dirección de Cultura para ofrecerme el teatro, hacer teatro, que estaba en la 26 y 23, en esa esquina, que le inauguró Gillo Celeri. Él fue el que lo inauguró. Lo inauguró y le puso el nombre. Y le puso el nombre, que era... Marín. Mira cómo te acordás, exactamente. Fue el complejo después Ameguino Marín. El complejo Ameguino Marín, exactamente. Porque después la mitad de eso se transformó en el museo. Muy interesante, que lo manejó Petro, no sé quién lo maneja ahora. No sé. Petro Cheli, bueno. Y en la esquina estaba el cartelito ahora todavía, hasta hace muy poco, que decía Teatro Municipal. ¿Está todavía? No, ya ahora no. Ya no hasta hace no tanto estaba todavía. ¿Ah, sí? Sí, el semicircular. Exacto. Hecho por Herrero. Exacto. Sí, sí. Exacto. Mira cómo... Escúchame, vamos a retroceder. Entonces, digamos, tuvimos esa primera impronta a partir de tu familia, de tu papá, de tu abuelo. ¿Y en qué edad más o menos dijiste que tenías 14, 15 años? ¿Y qué colegio ibas? A la escuela normal. Iba a la escuela y te iba a contar eso. ¿Y egresaste normal? Sí, soy maestro. Eso te iba a decir. Maestro normal. Te voy a decir algo de eso que tiene que ver también. No sé si vos lo conociste a Pluvio Santoro. Sí, claro. Bueno, Pluvio Santoro era profesor de educación física. Y Pluvio hacía teatro con los alumnos. Y la primera obra de teatro que yo vi fue Los árboles mueren de pie, hecha en el cine español, que el antiguo cine español, hermoso, a la antigua, con palcos alrededor, no lo que hicieron después. Bueno, trabajaba gente, todos alumnos nuestros, compañeros. Y la segunda experiencia con teatro escolar fue, también la habrás conocido, con la señora de Guarderes, en el Nacional. La escenógrafa era Mecha García Castro de Reboredo. Y ellos hicieron Ivanovich, una obra, es la que me acuerdo, y creo que hicieron, pero dudo porque puede ser, se usó mucho, el escenario del Nacional, fueron muy generosos. Muchos hicimos teatro ahí, Talía hizo teatro ahí, La Barca hizo teatro en el Colegio Nacional. No teníamos sala en ese porque ya estaba el colegio, estaba el egresado, estaba el centro de egresados. Sí, también, sí, el centro de egresado. Bueno, y ahí también el teatro empezó en mí a funcionar. Hasta que un día fui a ver al Teatro La Barca. Nombrame a alguno de los compañeros, si te acordás. ¿De esa época? Que estudiaron conmigo con Santoro, con... No, de eso no me acuerdo. ¿Compañero de escuela te acordás de alguno? ¿Compañero o compañera? Sí, me acuerdo. Cristina Zurita, Belcha Galazo, Eduardo Berco, Robert Viteta, que fue el que se cayó del avión famoso, terrible. Egresó de aviación y en el vuelo de bautismo, en el Triángulo de las Bermudas, desapareció. No se supo más nada de él. Pobre Roberto, un chico fantástico, fantástico. Miguelito para mí, Miguel Iribarren, el que fue rector del San Patricio. El lechón, exactamente, Elvira Ramponi, la vecina. Sí, muchas veces de ese grupo me acuerdo. ¿Deporte? ¿Practicaste algún deporte? Mucho natación, me encantó. ¿Tenías altura para básquet? Tuve altura para básquet, pero era
tiraba acá y pegaba allá. Era terrible. Y con el fútbol. Pero ¿cómo te ¿sabés llevaba? qué? ¿Sabés qué? Corría. Ah, era maratonista. Ahí, y gané varios maratones. Mirá. Sí, anduvo. Ahí anduve ¿Y bien. el fútbol? Patas largas. No. Tampoco. El fútbol me lo enseñaron. Te voy a dar los nombres. Guillermo Vega, Marcelo Zárate, Mario Badano, porque venían a casa, che, van a dar una película tal y tal. ¿Más qué película? Que ahora está más River y no sé quién. Y así aprendí, porque no me llamaba la atención. Claro. Me empezó a gustar después, de grande me empezó a gustar el fútbol, realmente. ¿Sos hincha? Tenés pinta de ser hincha de River. Sí, hincha de River. Pero porque todos los demás eran hinchas de Boca. La llevan a la contra. Era por llevar la contra, realmente. ¿Y ahí después te acercaste a la barca? ¿Eh? ¿Te acercaste a la barca? Cuando llego a ver, fuimos, mirá, mi prima Patricia, mi prima Luz María, yo, y no me acuerdo quién más, cuatro, a ver la barca porque trabajaba gente conocida nuestra. ¿Quién dirigía ahí? Trabajaba, en ese momento dirigía un nombre de un médico, el marido de Yuyu Marquió, pero no me puedo acordar el nombre. Me gustaría acordarme del nombre porque fue un gran director. ¿Sabés cuál fue la primera obra que vi? Profesional, digamos, vocacional. El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams. Así se me hicieron los ojos con la historia esa. Actuaba Elvira Ramponi haciendo Laura, Negrita Lartigue haciendo la madre. El personaje de Tom lo hacía Cuchuflito. ¿Te acordás? Cuchuflito Díaz. Cuchuflito Díaz. Hacía que estaba... También olvidado, como hablábamos hoy de Tulio Carello, olvidado Mercedes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y Jim lo hacía Jorge Chenone. Me deslumbró. Quisiera ver ahora a esta distancia por haber visto Sí, tanto, claro. pero en ese momento me deslumbró. Me deslumbró Tennessee Williams. La poesía de Tennessee Williams. Lo que se podía decir arriba de un escenario, ¿entendés? Porque las otras obras eran... Sí, más estudiantinas, por ahí venías. Claro, pero esto era en serio, Claro. esto era teatro, Claro. realmente. Y ahí me empecé a gustar a mí el teatro. ¿Y dónde la viste? En el San Patricio, que también en el antiguo, La antigua capilla. lo que ahora es la capilla. Sobre la 12. Sobre la 12, exactamente. Ahí que se hacían las ferias de las cenas famosas de la feria de San Patricio, cuando el aniversario. Sí, era la vieja capilla. No sé si en ese momento no la habían hecho las monjas de misericordia, que no son las mismas monjas de misericordia de la 28, ¿no? Claro. Las otras. Ah, no sabía eso. Mirá que... Porque antes ahí estaba el colegio de misericordia. Claro, Pero claro. no es misericordia de la 28-29. Ah, Otras no, monjas de misericordia, que estuvieron pocos años en ¿Y Mercedes. ellas fueron las que hicieron eso? Me parece que sí. Bueno, la vieja capilla. Claro. Bueno, Que tiene escenario. Sí. Pasaron los años, porque vi esa obra, después vi otras, vi una dirigida por Alberto Ibón, excelente, otro gran director que murió, pobre, muy buen director, una obra en el Colegio Nacional la vi, distinta totalmente, Sombra se llamaba, y la escenografía era una gran cortinado a dos bandas, así, color celeste. Y los dos personajes en dos sillones, de espaldas, toda la obra en contraluz. Una cosa diferente totalmente. Eso se lo debo a Alberto Ibón, que descansa en paz realmente, porque me llamó la atención, diferente totalmente. Después un día me voy a la casa del Teatro del Pueblo y estaba Thalía en ese momento. La Barca, perdón, era La Barca, dirigida por la señora Milesi. Todavía no había aparecido Thalía. O sea que estamos hablando antes del 60. Antes del 60, sí. Ahí estaba el grupo 1 de Mayo también. Claro, sí. Hay Pastorini, había un montón de gente ahí. Bueno, y hicieron otra obra que me hizo así. Trabajaba Susana Redondo, Negrita, Chenone,
Susana Redondo, que era la esposa de Gillo. Sí, pero en ese momento todavía no. Eran ni novios. No. Creo que empezaban, creo mira. que empezaban. Y ¿cómo se llama? Raquel Cantafio, la joven, la que hacía el personaje de la joven. Living Room, de Graham Greene. Una obra también. Grandes escritores que ahora son olvidados. Sí, pero no trabajado por los grupos independientes. Exacto, eso fue lo que fue Mercedes, lo que empezó en Mercedes. Y ahora te voy a hablar de otro elenco, de Studium. Studium dirigido por el padre Viet. El padre Viet era hermano de Mary Cores. Ella era Viet de Cores. Bueno, sacerdote. Don Juan de Lope. Autos sacramentales. La famosa, eterna obra que en Londres, no sé si todavía se dará, de Agatha Christie, Los 10 indiecitos, que es un indiecito, son 10 estatuitas que a medida que van cayendo van muriendo los personajes. Trabajaba Delma Cuesta de Baldassini, que es la que me acuerdo de ella nada más, del resto no. Ahí vi también de Studium, era un grupo muy serio, Cuando pusieron el Don Juan, consiguieron el ropaje del Teatro Colón, a través, pienso que del padre, ¿no? Era la estatua esa famosa del último acto de Don Juan, que Don Juan irónicamente dice, lo invito a cenar, él acaba de matar al padre de la novia, no novia, Don Juan tenía 1300 mujeres, era una cosa impresionante. Es hermosa la ópera de Mozart. Y aparecía ahí impresionante, blanco, excelente, con el vestuario muy bien puesta, muy bien puesta. Creo, no sé por qué, que tenía que ver, no sé si lo conociste vos, Alejandro Gallino. Alejandro Gallino, un tipo macanudo. Bueno, y hicieron una obra divertidísima que se llamaba La cocina de los ángeles, que sucedía en un país tropical, 4 presos que se escapan de la isla del diablo y van a parar ahí a la cocina esa. Ahí trabajaba, ¿cómo se llama? Cáceres, no me acuerdo el nombre, el que estaba casado con Rafaela Valenti. Cáceres. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo el nombre. Trabajaba, creo que también, Alfredo, seguramente seguramente que estaba. Eran 4, me acuerdo. Era muy linda pieza, muy linda pieza. ¿Eso también en la Casa del Pueblo? No, eso era en el teatro. Studium trabajaba siempre no siempre, pero generalmente en el teatro del Colegio Nacional. Ajá. Que siempre fueron muy generosos para el teatro, muy generosos. Sí, que podían ensayar y todo. Sí, podía ensayar. Escúchame, ¿y la Barca trabajaba? ¿No ensayaba? También ahí, en el Colegio Nacional. Italia todavía no tenía su espacio. Después fuimos vos estabas en Talía ahí. Ya cuando estaba en Talía, fuimos... Estoy buscando a Gallina. Vos contame. Alejandro. Fui cuando fuimos ¿cómo se llama? Al Teatro del Pueblo con Talía, empezamos ahí. Y después llegamos al teatro... sí que arrancaban en la Casa del Pueblo ustedes, mirá. Y sí, la primera obra que hice, estoy tratando de acordarme cuál fue la primera... No, la primera obra que hice fue en el Colegio Nacional, una obra de Cervantes, corta, El juez de los divorcios. La primera parte era una charla y la segunda parte se ilustraba con esa puesta en un acto de Miguel de Cervantes Saavedra. Excelente, hermosa, una comedia. El juez de los divorcios se llamaba. Bueno, ahí hice varias cosas. Hice la famosa Arsénico y Encaje Antiguo con Raquel Cantafio y Ana Lorda. Hice Mi querida Ruth,
con Ana Lorda, con Chocha Taverne, con Coco Baldetti, haciendo yo el soldado, los galanes me daban a mí, que son los papeles más pavos. A mí me gusta hacer los malos, ¿viste? Son los más... Los que tenés que componer. Claro, son los más gratificantes para el actor realmente. Bueno, después hice El Reñidero, no ahí, inauguramos una sala, tipo vos, inauguramos una sala, mirá vos, antes de llegar a la calle 12, doblando a la izquierda, había un galpón de no sé qué. ¿12 y qué? ¿Eh? ¿12 y qué? La calle 2, la calle 2. La calle 2. La calle 2, ¿no? ¿Ibas por la 29 o por la Por la otra? 29. Sí. Doblabas a la izquierda, Sobre la calle 2. no sobre la 2, antes de la calle 2. La 4. No me acuerdo, 4, 6, no me acuerdo. Entre la estación y... Sí. Ahí te puedo decir. Bueno, y ahí hicimos El Reñidero de Checo. Una pieza Sí, precioso. para mí. La primera vez que la vi en el San Martín con Walter Vidarte. Perla Santalla hacía Electra, digamos, ¿no? En esta versión, la madre era... ¿Cómo era? Robert Ríos era el padre. La madre era la señora Milesi. O sea que hiciste muchas obras con Thalía. Sí, mucho tiempo tú trabajé en Thalía. Mucho tiempo. Muchos años. Sí. Jovencito. Y oíme, yo me fui de Thalía después de haber dejado el servicio militar a los 20 años, ¿Dónde lo hiciste el servicio militar? acá en Mercedes. Ah, mira, ¿cuánto tiempo tuviste? Y 13 meses, porque resulta que... Te gané, yo hice 14. ¿Eh? Hice 14 y 64 días preso. Tú me ganaste. Lo mío fue por esto. Tuve suerte. Papá era... Me imagino que era estafeta vos. ¿Eh? Me imagino que era estafeta. No. Estaba en una oficina, Claro. pero resulta que salíamos en gira con Thalía. Entonces la señora Milesi, que era un ser, como buena líder, una gran psicópata, realmente, golpeó la oficina del teniente coronel y le dijo: mire, yo soy fulana de tal, tengo este teatro, usted acá adentro tiene un soldado que es actor mío y yo lo necesito para giras, para que salga. Me dieron permiso, entonces yo iba, venía. El castigo fue 13 meses. Claro. Tuviste Claro, de principio a final. hasta el final, exactamente. Ahora te voy a contar algo, lo que es. No era feliz yo ahí, ¿eh? Sí, por los amigos que hice, eso sí. ¿Era feliz en el regimiento o en el taller? En el regimiento. Ah. En el regimiento. Y con los amigos que hice fui feliz. Eran macanudos, eran compañeros. El último día, la retreta y la bajada de la bandera, cantábamos Aurora y nos íbamos. Y yo Llorando. empecé a llorar. Dejaba una parte de mi vida ahí, que había sido brava, contradictoria, como digo, en la vida, ¿no? Tengo ese buen recuerdo, sobre todo de los compañeros y de algunos tenientes y sargentos, también algunos no, ¿viste? Pero otros eran tipos macanudos. Mi jefe era macanudísimo. Yo me mandé una macana atroz. Pero atroz. Me pusieron a hacer el inventario de todo, porque venía Agarrate, quien venía, Onganía, que en ese momento era el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué año hiciste la Lima? En el 62, espera, 43, 53, 63. Porque fue a los 20 años, yo era de los 20, después bajaron a los 18. Claro, yo lo hice a 18. 18. Bueno, entonces me pusieron en el libro, ¿viste esos libros de debe haber así grandes? Los conozco del corredor. Claro, exacto. Sí, tal cual. Bueno, a copiarlo.
me agotaba, me quedaba dormido a la noche, ¿no? Porque me iba a dormir a mi casa, pero esa noche no pude dormir, seguí durmiendo. Y al día siguiente, a ver, de Laudano, se saltó una página y está todo corrido. ¿Sabes qué hice yo? Me puse a llorar directamente. No, vaya a su casa a dormir, que yo voy a ver cómo lo arreglo. Me lo arregló él, porque me vio mi tan agotado y desesperado, porque tengo que hacerla toda de nuevo. Yo me suicido. Pero oíme, el lapicito del año 1523 estaba anotado. ¿Viste? La almohada de 19 estaba anotada, porque yo estaba en mantenimiento. Yo te voy a decir que yo hice el mismo libro que vos. No me porque digas. Yo trabajé en Intendencia y hacía eso. Claro, bueno, yo tenía que pasarle el libro a Intendencia. El mismo libro, claro. Claro. Y yo agarraba el libro en Intendencia. Claro, claro. El mismo libro. Y he estado, me acuerdo, porque una noche, te voy a contar después la historia. Una noche hasta las 11 de la noche con ese libro, el miércoles, así. Eterno, sí, y estaba todo, la caramañola, el pincelito, el coso del casco, el cosito, y que te tenía que coincidir los números. Exacto. Y nosotros que no éramos contadores. Exacto. ¿Viste? Exacto. Yo era bachiller. Exacto. No, fue realmente esa fue una, y otra fue, ahí ya estaba en el detalle de jefatura. Estaba un sargento que era novio de una tía de un íntimo amigo del teatro, de Jorge Cordal. Y no me tenía zumbando por ser fino, pero me tenía. Cortito. Sí, me tenía. Entonces me da un tintero de tinta de imprenta para imprimir, para llevar a otro lado. Salgo se me cae al suelo en la galería. ¿No sabes? Toda la tinta. Toda esa tinta que no Hay sale. que limpiarla. No sale, porque cuando la vio el jefe del regimiento. De Laudano usted un tagarna. Tagarna, me decía, tal cual, mirá cómo te acordás. Tagarna, es un tagarna, salió este señor, amigo de... Nunca me voy a olvidar. Eso también es brava. Que no sé qué significa. Que nunca supe qué significaba. Tampoco. Pero sabía que era algo malo. Cuando te había mandado una cagada, era eso. Cuando hacíamos Romeo y Julieta, había un chico que se mandaba cagadas. Y le decían, catrasca. Que tampoco supe qué quiere decir. Eso creo que es del Gordo Porcel. Ah, es del Gordo Porcel. Porcel. Catrasca. Ah, mira. Parece que era una película de Gordo Porcel. Bueno, le decían así, yo no sabía qué era. Catrasca, o si no era Gordo Porcel, uno de estos. Claro. No sabía tampoco, es como tagarna, no sabía. Bueno, esa es otra anécdota que tengo. Tengo varias de esas. Hay un montón ahí. ¿Vos estuviste en el conservatorio? Sí, estuve en el conservatorio hasta que me echaron. ¿Por? Política. ¿Qué año era ese? ¿Te acordás más o menos? Y 64. O sea que después de Talía fuiste para Onganía allá. estaba. Terminaste la colimba, 63, y te fuiste para... Bueno, no, entré, papá me hizo entrar, como era rotario, era amigo del presidente del Banco del Oeste. Ah, el Banco del Oeste. Bueno, entonces, ¿En Mercedes? ¿En Mercedes? Sí, Me acuerdo del Banco del Oeste. La idea mía era departamento exterior en Buenos Aires para estudiar teatro. Claro. No estaba autorizado por el Banco Central y nos mandaron a Mercedes. De Mercedes nos mandaron a Rodríguez. Entonces yo todas las mañanas me levantaba, a las 8 tomaba el tren, llegaba a Rodríguez, a las 6 de la tarde salía, tomaba el tren, llegaba a Mercedes, y esa era mi vida durante un año. Y un día le dije, mamá, yo me estoy muriendo. Yo quiero hacer teatro y acá no puedo. Y mamá me dijo, voy a hablar con tu padre. Y bueno, me autorizaron, me fui a Buenos Aires y empecé a estudiar teatro en Buenos Aires en el conservatorio. ¿Te fuiste solito? ¿Eh? ¿Te fuiste solito? Sí. Departamento, etcétera, pero sí. Pero tenía familias allá, en Buenos Aires.
Tuve a Víctor, a Alfredo Alcón de profesor. ¿De profesor o compañero? No, el profesor. No, si ya era. Tuve a Nocera, no sé si vos lo habrás tenido. No, Nocera no. Nocera, que fue el que me dijo, ¿por qué eligió el teatro? No va a ganar nunca. No gana plata. Un ser muy, muy